Hola chicos, bienvenidos al capítulo 9 de El arte de la guerra. En marcha. Sun Tzu dijo así: habitualmente si tomas una posición y te enfrentas al enemigo, después de haber atravesado las montañas, quédate cerca de los valles. Acampa en un terreno alto mirando al sol. Esto quiere decir que si te arriesgas a ir por caminos que sean peligrosos, quédate cerca de zonas donde sea fácil moverse, especialmente en terreno alto, ya que te da una ventaja defensiva. Lucha a favor de la pendiente, jamás ataques cuesta arriba. Esto es debido a la fuerza de la gravedad. Es mucho más fácil defender cuesta arriba que atacar cuesta abajo. Más aún si te apoderas de una posición en la montaña, en la cual esta diferencia de terreno es aún más pronunciada. Tras haber cruzado un río, debes alejarte de él cierta distancia. Esto es debido a que pueden tus enemigos usar el río para acercarte y cortarte la retirada. Si una fuerza enemiga que avanza cruza una corriente, no la esperes en la orilla. Es mejor dejar que la mitad de las tropas hayan cruzado y entonces lanzar el ataque. Esto es debido a que si atacas demasiado pronto, el resto del ejército no cruzará el río y entonces solo habrás ganado una pequeña victoria. Si deseas luchar, no te enfrentes al enemigo en la orilla. Ocupa posiciones en un terreno elevado frente al sol. Jamás río abajo. Esto es válido si estableces tus tropas cerca de un río, pero hay que tener en cuenta que solo se aplica si el enemigo tiene que cruzarlo. Cruza lo más rápido posible las marismas. No te detengas en ellas. Si te enfrentas al enemigo en una misma, debes emplazarte cerca de la hierba y del agua, jamás lejos de los árboles, debido a que lejos de los árboles el terreno no tiene solidez y te hundirías. Esto es aplicable cuando se ocupa una posición en las marismas. En terreno llano, colócate en una posición que facilite tus maniobras. Si tienes las montañas detrás y a la derecha, el campo de batalla estará delante y tu retaguardia estará segura. Como dice el texto, es práctico colocarse de una manera en la que se pueda maniobrar, especialmente si se tiene un ejército grande. Así es como hay que situarse en terreno llano. Estos principios son de ventajosa aplicación al acampar en las 4 situaciones mencionadas. Gracias a ellos, el emperador amarillo puede derrotar a los 4 soberanos, refiriéndose al emperador de China, ya que este es un libro centrado en un escritor chino. Un ejército prefiere un terreno alto a uno bajo, aprecia el sol y detesta la oscuridad. De este modo, ocupa una posición sólida y cuida su salud. Se considera que un ejército que no padezca innumerables enfermedades tiene asegurada la victoria. Normalmente suelen ser las enfermedades las que más personas matan en una guerra. Así que es importante cuidar no solo las posiciones, sino la salud de las tropas. Cuando se llegue a una colina, dique, terraplén o excavaciones, hay que situarse a donde da el sol, con la retaguardia y el flanco derecho apoyados en estos obstáculos, para cubrir la retaguardia de estos. Todos estos métodos son beneficiosos para el ejército y permiten ganar ventaja del terreno. Si siempre tienes 2 de 3 zonas del ejército aseguradas, será entonces más sencillo proteger la última y forzar al enemigo a ceder o en el centro o en el flanco. En el caso de los torrentes impetuosos, de los pozos del cielo, de las prisiones del cielo, de las redes del cielo, de las trampas del cielo y de las hendiduras del cielo, debes alejarte con toda rapidez, no te aproximes a ellos. Esto es debido a que si es necesario retirarse a través de un río o construir un puente, con estos torrentes es imposible y matarán aún más rápido a los soldados en caso de que sean empujados a él. Permanezco alejado de estos lugares y trato que el enemigo se acerque a ellos. Me sitúo enfrente y le obligo a que se apoye en ellos.
Como hemos mencionado en el anterior párrafo, esto es debido a que ofrece muy pocas ventajas al tenerlo en la espalda o en el flanco. Si a ambos lados del ejército existen desfiladeros o charcas peligrosas cubiertas de musgo, entre las que crecen las cañas y los juncos, o bien montañas boscosas cubiertas de espesos matorrales enmarañados, hay que buscar salir con rapidez, pues estos son lugares donde se tienden emboscadas y se esconden los espías. Esto quiere decir que el terreno difícil suele ser donde se cobijan guerrilleros, espías y bandidos. Entonces es mucho mejor evitar que el ejército tenga que pasar por este terreno tan difícil. Si el enemigo está cerca, pero camuflado, en una depresión del terreno, está dependiendo de una posición favorable. Si te provoca el combate desde lejos, desea que avancen, pues, encontrándose en un terreno fácil, ocupan una posición ventajosa. Esto es debido a lo que hemos mencionado en vídeos anteriores sobre el engaño. Mostrar debilidad y desde una posición de verdadera fuerza y no de debilidad. Entonces es siempre bueno comprobar dónde está exactamente el enemigo y si está intentando tender una trampa en un terreno que le es favorable, tal como la cima de una colina. Sentir movimiento entre los árboles nos indica que el enemigo avanza. Esto bien podría ser que los animales se asustan de un gran número de personas o del ejército en sí mismo. Entonces es una señal de la naturaleza de que algo se aproxima y es bueno siempre confiar en nuestros instintos y estar en guardia. Si hay muchos obstáculos situados entre los matorrales, se trata de una trampa. Esto, por ejemplo, se vio en la batalla del bosque de Teutoburg, en la cual 3 legiones romanas fueron emboscadas por los galos y los germanos, y fue una derrota total. Les atacaron desde los flancos en una formación de columna y los aplastaron, ya que les habían cerrado con trampas todas las salidas del bosque y del camino. El repentino vuelo de los pájaros significa que el enemigo está oculto. Si los animales salvajes huyen aterrorizados, es que pretende atacarte de modo inesperado. Como hemos mencionado antes, es bueno tener en cuenta las señales de la naturaleza y confiar en tu instinto. Así nunca te arrepentirás por no haber prestado atención. El polvo que repentinamente se levanta hacia el cielo en altas columnas indica la progresión de los carros. El que flota disperso a poca altura presagia el acercamiento de la infantería. Este es otro buen punto de Sun Tzu que hay que tener en cuenta, ya que es muy raro que en la naturaleza que haya grandes movimientos de polvo. Si el polvo se levanta aquí y allá, el enemigo está recogiendo leña. Si se ven muchas pequeñas nubes que pueden ir y venir, están acampando. Esta es otra buena señal que podemos tener en cuenta militarmente para saber dónde se encuentra el enemigo. Si los parlamentarios del enemigo pronuncian discursos llenos de humildad, pero continúa con sus preparativos, es que está a punto de avanzar. Estos son simplemente discursos que el enemigo hace para mostrar un tipo de fuerza oculta y así dar más confianza a sus soldados, sin alertar a los posibles espías enemigos. Si las palabras de sus enviados son engañosas, pero el enemigo avanza con ostentación, es signo de que va a retroceder. Esto es una buena combinación, ya que normalmente se suelen enviar enviados en 2 casos, o si estás completamente derrotado, o si estás intentando ganar tiempo para retirarte o atacar. Así que si avanza con arrogancia, es que están pretendiendo y en realidad piensan retroceder. Si los enviados hablan en términos corteses, es que el enemigo desea una tregua. Tal y como hemos mencionado ahora, depende mucho de cómo te traten los enviados para saber qué está pensando el general enemigo. Si el enemigo pide una tregua sin acuerdos previos, es que trama algo. ¿Es eso o es que es muy torpe? Cuando los carros ligeros comienzan a salir y toman sus posiciones a los flancos del enemigo, es que se prepara para el combate. Si tus tropas avanzan con paso rápido y pasa a revistar sus carros de combate,
es que confía reunirse con los refuerzos o escapar. Si la mitad de sus tropas avanza y la otra mitad retrocede, es que desea llevarte a una trampa, probablemente en terreno favorable como un desfiladero o unas colinas. Si los hombres se apoyan en sus armas, es que están hambrientos o cansados. Entonces podría ser buen momento para presionarlos. Si los aguadores beben antes de entregar el agua en el campamento, es que las tropas tienen sed. Ya que los aguadores suelen ser los últimos en beber, si beben antes de entregar el agua, es que no está teniendo suerte. Si el enemigo se da cuenta de una ventaja y no avanza para aprovecharse de ella, es que está exhausto. Entonces, también puede ser un buen momento para atacar y presionar. ¿Es eso o su general no es competente? Si los pájaros se agrupan sobre su campamento, es porque no hay nadie. Algo que hay que tener en cuenta, ya que podría ser una trampa. Si en el campamento enemigo se escuchan clamores nocturnos, es que tiene miedo. Si las tropas están desordenadas, la autoridad del general es débil, y quiere decir que o están mal de suministros, el general no les da confianza, o hay otro tipo de razones. Si sus banderas y estandartes cambian rápidamente de lugar, es que el ejército del enemigo está confundido. Si los oficiales están encolerizados, se fatigarán. Así que siempre es bueno hacer que sean presionados para que se encolericen y no piensen bien. Si el enemigo da de comer a sus caballos grano y a sus hombres carne, si sus hombres no cuelgan sus ollas ni regresen a sus refugios, el enemigo está en una situación desesperada y se prepara o para un último ataque o una retirada. Ver hombres murmurando en pequeños grupos o hablando en voz baja indica que el general ha perdido la confianza del ejército y se rompe la unidad del ejército y empiezan a formarse pequeñas facciones. Demasiadas recompensas indican que el general se está quedando sin recursos y demasiados castigos que está lleno de angustia, algo que es muy bueno para el general rival para así conseguir aprovecharse de él. Si los oficiales tratan a los hombres primero con violencia y después tienen miedo de ellos, se ha alcanzado el límite de la indisciplina. Y esto quiere decir que los oficiales ya ni se preocupan de las consecuencias de sus acciones, pero tienen en cuenta que sus hombres están llenos de venganza. Si las tropas enemigas tienen la moral alta, pero aún enfrentándote retardan el momento de entrar en combate, sin abandonar, no obstante el terreno, debes examinar detalladamente la situación, ya que podría ser una trampa o una gran retirada. En la guerra, la simple superioridad numérica no tiene importancia. No avances confiado tan solo en tu potencia militar. Ha habido muchos casos, como el caso de los griegos con los persas, en los cuales la superioridad numérica no siempre es un factor decisivo. Así que hay que tener cuidado. Es suficiente con analizar correctamente la situación del enemigo y concentrar las fuerzas propias para capturarlo. No hay nada más. Aquel que no disponga de previsión y subestime al enemigo será, sin duda, apresado por él. Así que nunca hay que subestimar a un general enemigo y siempre tratarlo con el máximo de los respetos. Si se castiga a las tropas antes de haber logrado su fidelidad, no serán sumisas. Si no obedecen, serán difíciles de emplear. Si las tropas son fieles pero no se aplican castigos, no se las podrá utilizar. Sun Tzu nos dice así las tres situaciones en las cuales las tropas podrían causar problemas y la falta de organización en el ejército. Así pues, trata con humanidad a los soldados e infunde en todos el mismo ardor combativo. Se podrá confirmar entonces que la victoria está asegurada. Si las órdenes son eficaces, el ejército será disciplinado. Si las órdenes no son eficaces, las tropas no serán disciplinadas, ya que ¿quién arriesgaría su vida por un plan que no va a funcionar? Si las órdenes están justificadas en cada momento y se ejecutan siempre, las relaciones entre el general y las tropas serán buenas.
Esto es debido a que los soldados entienden que un general que suela acertar es mucho más beneficioso mantenerlo cerca que arriesgarse a uno nuevo.